Sean todos ustedes bienvenidos a este seminario que ha sido convocado por nuestra Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. Les saluda Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de AMDA. Y esta mañana tenemos el privilegio de colaborar con el INEGI, una institución de excelencia, a fin de presentar a todos ustedes los censos económicos 2024, con especial énfasis en la comercialización de vehículos automotores. Como todos sabemos, y buena parte de nuestras empresas asociadas, espero que todas, el año pasado recibieron la visita del personal del INEGI para hacer el levantamiento de este censo económico 2024. La información que contiene este instrumento es de gran valía para poder conocer cuál es el rumbo de las empresas, cuáles son las limitaciones, cuáles son las capacidades y sobre todo es un instrumento de planeación que a todos nos involucra y a todos nos beneficia. Quiero especialmente dar las gracias a la doctora Graciela Márquez, presidenta del INEGI, por la disposición para siempre estar atenta a las solicitudes de colaboración de la AMDA y continuar con ello una larga tradición de vinculación de nuestra asociación con el INEGI. Y en esta mañana quiero dar la bienvenida y también las gracias por acompañarnos al maestro David Maravilla Flores, quien es el director general adjunto de Relaciones Institucionales en el INEGI, y al maestro Benito Arciniega, coordinador de diseño conceptual y estudios económicos del INEGI, a quien su cargo correrá la presentación de esta mañana. Por supuesto, me acompaña Cristina Vázquez, nuestra coordinadora de estudios económicos, quien estará asistiéndonos en la moderación de este evento. Sin más, y reiterándoles nuestro agradecimiento, les dejo con el maestro David Maravilla Flores, quien nos tiene un mensaje. Muchísimas gracias, ingeniero Rosales, por las palabras de bienvenida y muchas gracias a todas las personas que se están conectando a este seminario y a la AMDA por el interés de estrechar la colaboración entre el instituto y su asociación, así como sus afiliados. Efectivamente, con el apoyo de todos ustedes, de todas ustedes, el año pasado se levantaron los censos económicos 2024, los cuales son un programa estadístico con muchísima historia dentro del país. Ya nos contará un poco más mi colega Benito, pero cuya realización exitosa requiere necesariamente de la colaboración del sector privado. En ese sentido, sus empresas participaron en, digamos, responder los diferentes cuestionarios e interactuar con nuestros encuestadores. Y en este sentido, además de agradecerles, cumplimos ahora con el compromiso de regresar con la AMDA y darles la información agregada para que ustedes la puedan utilizar en la toma de decisiones estratégicas al interior de su industria. El instituto está muy interesado no solamente en difundir la información que tenemos, nuestra oferta tanto geográfica como estadística, pero también fomentar su uso. Y esperamos que esta conversación, que ahora Benito nos va a iniciar después de que le presentemos, pueda servir como un punto de partida para tener una relación más cercana con ustedes, pero también para abrir la posibilidad de que puedan explorar y explotar los datos. Si a partir de esta conversación que tiene un énfasis en su industria, sus equipos tienen interés de solicitar una capacitación específica con tabulados particulares, la exploración de la página de internet o alguna familiarización con las diferentes herramientas que tenemos para visualizar la información. Con mucho gusto podemos agendarla de manera gratuita y a la medida, de manera que estén en las mejores condiciones para aprovechar la información. Pues de mi lado sería todo, Cristina. Muchísimas gracias por habilitar este espacio. Y te regreso a ti la palabra para presentar a Benito. Muchas gracias, maestro David Maravilla, por este mensaje. Y antes de iniciar con la ponencia a cargo del maestro Arciniega, voy a leer brevemente
su semblanza. Es coordinador de diseño conceptual y estudios en la Dirección de Censos Económicos del INEGI, donde lidera iniciativas orientadas al fortalecimiento metodológico y conceptual de los instrumentos estadísticos aplicados en los censos económicos. Su labor se enfoca en el desarrollo de herramientas analíticas que permiten mejorar la recopilación, interpretación y aplicación de datos económicos a nivel nacional. El maestro Arciniega Castro ha contribuido significativamente con la implementación y promoción del simulador de negocios del INEGI, que es una herramienta útil para evaluar proyectos empresariales. Esta ha sido utilizada en instituciones académicas como la Universidad de Colima. Además, ha colaborado en publicaciones institucionales enfocadas en temas de género y economía, aportando análisis estadísticos con perspectiva inclusiva y equitativa. Es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y cuenta con especialización en Control Estadístico de Procesos, impartido por el Centro de Investigación en Matemáticas CIMAT, y maestría en Seguridad Alimentaria, impartida por la SEP a través de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Con esto le cedo la voz. Bienvenido, maestro Benito, y muchas gracias por la presentación. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación a todos nuestros colegas allá en la AMDA, los analistas, los empresarios, a todas y todos nuestro más sincero agradecimiento. Primero porque, como ya se mencionó, pues este es un esfuerzo no solo del INEGI, sino también un esfuerzo de cada uno de los empresarios. En cada una de las cifras que vamos a ver ahorita, pues está ese esfuerzo que pusieron todos nuestros informantes para proporcionarnos la información. No es información que se le da al INEGI, sino que se le da al país a través del INEGI. El INEGI lo que hace es recopila esa información, le da tratamiento estadístico y posteriormente pues lo pone a disposición de todas y todos los mexicanos. Entonces, pues bienvenidas, bienvenidos. Vamos a iniciar con la presentación, si les parece. Y les voy a compartir la pantalla. Permítanme que se cargue. Creo que ya, ¿verdad? Sí, ya se visualiza. Siéntanse la libertad, por favor, de interrumpirme con toda confianza si tienen alguna duda al ir dando esta presentación, porque me parece un excelente momento para hacer esta interactividad con ustedes, conocer también las necesidades de información que tienen ustedes como sector. Entonces, vamos sin más a iniciar con la presentación. Miren, primero que nada, los censos económicos son un programa estadístico implementado, llevado a cabo por el INEGI, y nosotros decimos que es la fuente de información económica básica más completa y detallada de México. Tenemos, por supuesto, otras formas de obtener información como son las encuestas. Las encuestas son una muestra de unidades económicas, de establecimientos, y después esa muestra pues se expande a través de métodos estadísticos para dar datos globales a nivel nacional. Hay otros como las cuentas nacionales que integran, además de los censos, otros programas estadísticos. También tenemos algunos registros administrativos. De hecho, hay una asociación muy importante con la AMDA, aquí con el INEGI también. Y todos estos pues dan información de algún segmento de las actividades económicas. Los censos económicos van más allá. Los censos económicos captan información de todos y cada una de las unidades económicas que hay en el país, todos los establecimientos y todas las empresas que se dediquen a producir bienes, a comercializarlos o a prestar algún servicio. Y con esta información generamos indicadores del país a un gran nivel de detalle
geográfico, sectorial y temático. ¿De qué estoy hablando cuando hablo del detalle geográfico? Pues que tenemos información disponible para todas y todos ustedes de las unidades económicas a nivel nacional, estatal y municipal, que es lo que está publicado, pero a pedido expreso también podemos generar información más específica que puede llegar hasta nivel de un grupo de manzanas, que en el INEGI le denominamos AGEB, Área Geoestadística Básica. Entonces, siempre y cuando, por supuesto, respetando la confidencialidad de la información. Y a nivel sectorial, también tenemos nuestro clasificador, está organizado de tal forma que podemos ver primero la economía en su conjunto, después desagregada por sectores de actividad económico. Son 20 sectores y se desagregan en más de 90 subsectores y más de 300 ramas de actividad, casi 1000 clases de actividad, que es la desagregación más específica en nuestro clasificador. Todo ello, por supuesto, sobre temas que van desde el personal ocupado, los gastos, los ingresos, las remuneraciones que pagan los establecimientos, una serie de características de los negocios, características del personal ocupado y, por supuesto, los activos fijos con los que cuenta cada uno de los establecimientos. Se dice fácil, nada más consideren lo siguiente: para levantar la información de los censos económicos, nosotros ocupamos 18 cuestionarios diferentes. El más pequeñito, le llamamos cuestionario básico, es el que les aplicamos a todos los establecimientos pequeñitos de nuestro país, a los micronegocios y pequeños establecimientos de nuestro país. Pero hay un cuestionario especializado para el comercio al por mayor, comercios grandes, hay otro para manufacturas grandes, hay otro para la minería, para la pesca, para el transporte, la construcción, la generación de energía eléctrica, etcétera. Son 17 cuestionarios especializados y un cuestionario básico. Sin embargo, las preguntas que contiene el cuestionario básico son comunes a todos los cuestionarios. Es decir, a todos les preguntamos lo mismo, y a los cuestionarios que les aplicamos a esos sectores de los que hablé, además hay una serie de preguntas específicas para ese tipo de negocios. Es decir, hay capítulos especializados para que las unidades económicas de transporte nos proporcionen información sobre su sector: cuántos camiones tienen, cuánto transportan, cuántas personas transportan, cuántas toneladas, etcétera. En el caso de pesca, por ejemplo, las especies capturadas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues eso, estamos hablando de información muy detallada y muy vasta. Entonces, todo esto pues es necesario justamente para la toma de decisiones, para el análisis y para la investigación en los sectores sociales, público, privado y en el sector académico. Ahora bien, esto es bien importante que lo tomen en cuenta. Los censos económicos ofrecen información de todos los establecimientos que hay en nuestro país. Si hay una empresa distribuidora de automóviles, por ejemplo, nosotros vamos a levantar un cuestionario por cada establecimiento que tenga esa empresa, ¿no? Les pongo un ejemplo: las tiendas de conveniencia. No sería conveniente que me dieran toda la información de una empresa en un solo cuestionario, porque esa información estaría referida al lugar donde se lleva la administración de esos negocios. Lo que hacemos es que le aplicamos un cuestionario por cada establecimiento que tenga en el país. Ahora bien, se censan todos los comercios, fábricas, minas, unidades pesqueras, establecimientos de servicios, establecimientos semifijos, incluso actividad económica dentro de una vivienda. Si dentro de una vivienda hay un espacio geográfico específico para realizar alguna actividad económica,
lo levantamos también. Este es un número muy importante en nuestro país. Hay muchos negocios que están dentro de las viviendas. Estamos hablando de casi el 10% del total de las unidades económicas del sector privado y paraestatal en esta condición. También tenemos empresas constructoras de transporte, plantas de electricidad, etcétera. Y algo sumamente importante, no estamos considerando el ambulantaje ni los negocios cuyas instalaciones no están ancladas o sujetas de manera permanente al suelo. Esas no las censamos, esas son objeto de observación de las estadísticas sociodemográficas. No es un programa estadístico nuevo. Los censos económicos se vienen levantando desde 1930 por diferentes instancias. El INEGI se creó en 1983. El primer censo que levantó como INEGI fue el de 1986. Sin embargo, pues para los años 90, al INEGI se le encomendaban ya no solamente un censo económico. Como se acababa de crear, pues todas las instancias que estaban en otras secretarías de Estado dedicadas a la elaboración de estadísticas y de información geográfica, pues las absorbió el INEGI, de tal forma que en los años 90 pues le correspondía el levantar 3 censos en un solo año, en el 1990. ¿Qué fue lo que se hizo? Pues se levantaron los censos económicos en 1989. En 1990 se levantó el censo de población de aquel año y en el 91 los censos agropecuarios. De ahí en más se ha venido desarrollando sin contratiempos cada 5 años a través de nuestra historia reciente. Los datos, esto es importante, que nosotros recabamos corresponden a el año del 2023. ¿Por qué? Porque la fotografía, digamos, salimos a campo a preguntarles por información económica durante 2024. Pero lo que nosotros estábamos recabando era información de un año completo, y ese año, que ya para entonces ya todo el mundo tenía su contabilidad y sus declaraciones hacendarias, etcétera, pues fue mucho más factible que nos dieran la información referida al año que ya había concluido, es decir, 2023. Con todo eso que les comenté de las variables que captan, las múltiples variables, ustedes podrán decir, ¿y para qué sirve tanta información? Bueno, pues eso es lo interesante de esto. Miren, este es solamente un pequeño ejemplo del cruce de variables que se pueden hacer. Ese universo de establecimientos que ahorita lo vamos a ver, nosotros lo podemos ver desde distintos enfoques. Todos esos establecimientos yo los puedo repartir, por ejemplo, por tamaño de la unidad económica, hacer segmentos de micronegocios pequeños, medianos y grandes, y analizar el comportamiento de cada uno de esos grupos según sus características, como cuáles. Por ejemplo, ¿cuál es la problemática que tienen los micronegocios frente a la que tienen los pequeños, medianos o grandes? También puedo ver las fuentes de financiamiento que tiene un tamaño de negocios y otro. ¿Qué tipo de personal ocupado tienen? ¿Cuántos hombres o cuántas mujeres hay en los micronegocios? ¿Y cómo está esa distribución en los grandes, por ejemplo? El tipo de comercio electrónico que llevan. Nos hemos preguntado, ¿las compras y las ventas por internet se dan por igual en los establecimientos medianos, pequeños, micros o grandes? Todas estas son algunas de los enfoques que podemos observar. Ahora imagínense esas 200 variables combinándose y tenemos pues, muchísima información. Hablo de millones y millones de datos que podemos explotar para fines específicos, y podrán decir, pues esto debe ser un caos. No, de manera ordenada vamos a hacer alguna ejemplificación de lo que eso significa. Pues resulta que en los censos económicos 2024 captamos información y tenemos 5.4 millones de unidades económicas que le dan empleo a casi 28 millones de personas. Se está hablando de personas que trabajan en cada uno de estos establecimientos objeto de los censos económicos.
¿Cuál ha sido el crecimiento? El crecimiento de las unidades económicas ha sido muy constante. Ahora veamos el personal ocupado. El personal ocupado tuvo un crecimiento muy alto en el periodo 2013-2018 y uno mucho más moderado del 2018 al 2023. Esto, por supuesto, tiene una repercusión. Primero, pasamos por una pandemia y segundo, pues también hubo una reforma a lo que se conoció como el outsourcing. Nosotros en los cuestionarios le llamamos personal ocupado que no depende directamente de la razón social para la cual trabaja, es decir, personal subcontratado. Entonces, ahí también hubo unas modificaciones muy interesantes. En cuanto al valor agregado, tenemos un crecimiento muy importante que da continuidad a lo que se venía haciendo pese a la pandemia. Vean ustedes, tenemos en este último quinquenio del 2018 al 2023 un 4.4%. Esta es una tasa promedio anual, no es del periodo, es de cada uno de los años entre 2018 y 2023. Ahora, veamos el comercio al por mayor de camiones, que es el foco de interés de todas y todos los presentes. Ahorita les voy a hablar de la venta de autos y camionetas en la siguiente sección. Pero primero veamos el comercio al por mayor de camiones. Tenemos 691 unidades económicas que le dan empleo a más de 15,000 personas ocupadas. Ahora bien, vemos esas unidades económicas y ese personal ocupado, incluso el valor agregado, y si lo vemos comparado con el 2018, vean por favor ustedes el gran aumento que tuvo el valor agregado. Hablábamos hace un momento que a nivel nacional el crecimiento fue del 4.4%, pues aquí lo tenemos del 15.4%. El crecimiento tanto de unidades como personal ocupado es muy congruente con los promedios nacionales. Sin embargo, sí destaca el valor agregado censal bruto. Esos ya están convertidos a millones de pesos del 2023. Ahora, la participación de las mujeres y los hombres en el comercio al por mayor de camiones, tenemos un 25.7% de mujeres que trabajan en esta clase de actividad económica. Pasó del 24.2 al 25.7 en el 2023, del 18 al 23. Las unidades económicas dedicadas al comercio al por mayor de camiones también contemplemos, además del crecimiento del valor agregado, los ingresos, los gastos y las remuneraciones. Y aquí me voy a detener un momentito para hablarles de la importancia del valor agregado. ¿Por qué antes hablamos del valor agregado y eso qué significa? Bueno, para ponerlo en términos muy fáciles, el valor agregado es la materia prima para el Producto Interno Bruto, pero estamos hablando desde el punto de vista microeconómico. ¿Qué es y por qué es más importante que otros indicadores para nosotros y para el análisis en general? Bueno, el valor agregado refleja el incremento de las unidades económicas a la riqueza, a la generación de riqueza de nuestro país. Lo voy a poner con un ejemplo muy simple. Si nosotros producimos un auto que cueste 300,000 pesos, vamos a poner algo sencillo, 300,000 pesos. Supongamos que nuestro país en un año produjo solamente un coche que costó 300,000 pesos. No podríamos decir nosotros que nuestro país generó ese coche porque todas las materias primas que se utilizaron para ese coche, pues no las produjimos en ese año o no las produjimos nosotros siquiera, ¿no? Puede ser que la pintura se produjo un año antes, la lámina se produjo un año antes, los cables, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos un producto, pero no lo produjimos todos nosotros al hablar del coche en ese periodo. Nosotros
tomamos materias primas que costaban 150,000 pesos, por poner un ejemplo nada más, ¿eh? Ok, esas materias primas e insumos que nosotros tomamos debemos descontárselo al coche y decir, teníamos al iniciar el año un montón de materias primas y de insumos y nos pusimos a trabajar personas y maquinaria en una instalación. Tomamos eso que costaba 150,000 pesos y lo convertimos en algo que ahora cuesta 300,000 pesos. Estos 150,000 adicionales que nosotros le pusimos se llama valor agregado. En términos más técnicos, la producción menos los insumos totales es igual al valor agregado. ¿De dónde tomamos el valor agregado? Pues nosotros no andamos por ahí preguntándole a los informantes, oiga, ¿cuál fue su valor agregado? No, lo tomamos justamente de estas variables, de los ingresos y también de los gastos. De ahí tomamos los gastos en materias primas, gastos en empaques, en embalajes, en combustible, etcétera, etcétera. Y de la parte de los ingresos, en el caso del comercio, perdón, lo determinamos a partir de la diferencia entre la compra y la venta, en este caso de un camión, ¿no? Esa es la producción para nosotros, ese margen de comercialización. Veamos entonces ese valor agregado por entidad federativa. Permítame enjuagarme la boca. Andaba un poquito enfermo, acabo de salir de una gripa, ustedes me disculparán la voz. Ahora, ¿cuáles son las 10 entidades federativas con mayor participación en el comercio al por mayor de camiones? Bueno, las pueden ver en pantalla, pero es importante la consideración que viene ahí a la derecha. Casi el 70% del comercio al por mayor de camiones está concentrado, en 10 entidades federativas. Estas 10 entidades federativas concentran el 70% de todo lo que se vende en el país, ¿sí? El valor agregado que se genera en todo el país, quiero decir. Vista esta actividad económica en una perspectiva comparativa con el resto de la economía, con toda la economía, que es la columna que tienen ahí a la derecha, hablemos de que en esta clase de actividad específica hay 691 unidades económicas. Sin embargo, estamos hablando de que ocupan a 15,561 personas ocupadas. Eso representa el 25.6% de la rama. Ahí en la pie de nota hablo de eso. ¿Por qué? Porque en esa rama de actividad también se incluyen las refaccionarias. Las refaccionarias para camiones y tractocamiones. Entonces, el resto del personal que trabaja en esta rama, pues se dedica a esas actividades económicas. Esta clase de actividad genera el 46% del valor agregado de esa rama, para que ustedes tengan un comparativo, es decir, le aportan a la rama el 25% del personal ocupado, pero casi la mitad del valor agregado de toda la rama, ¿sí? Entre el 25% le aportan casi la mitad de valor agregado a la rama de actividad económica. Entonces, si hacemos un comparativo con el resto de la economía, ¿cómo andamos? Vamos a empezar por lo siguiente. Si nosotros consideramos a todos los establecimientos de los que les platiqué, donde hay unidades económicas en vivienda, establecimientos semifijos, es decir, el puesto de periódicos que está permanentemente y anclado al piso, todos esos puestos de periódicos que hay, o puestos de comida que están anclados, insisto, no los ambulantes, no los que están en un puesto que se mueve. Si consideramos a todos los establecimientos, todas las tienditas de abarrotes, todas las papelerías, todas las paleterías que hay en nuestro país, y nosotros les preguntamos sobre las condiciones de esos negocios,
La Organización Internacional del Trabajo nos hace una sugerencia. Mira, si esos establecimientos, hablo de establecimientos, no de personas, si esos establecimientos tienen menos de 5 personas o menos, son establecimientos únicos, es decir, no forman parte de una cadena empresarial, no son más que uno. No pagan la contabilidad, no tienen un contador, no pagan administración para la empresa, no pagan a los regímenes de seguridad social para el personal que está contratado. Entonces, si cumple con todas esas características, vamos a tipificarlo como unidad económica informal. Pues a nivel nacional, esas unidades económicas informales representan el 64.3% de todas las unidades económicas que hay en nuestro país. Y se sorprenderían, son muchísimas, sí, pero nada más aportan un poquito más del 3% del valor agregado. Todos esos negocios. Donde tenemos la gran riqueza de valor agregado es en las unidades económicas que cumplen con las características que ya les mencioné. Ahí tenemos el 35.7% de las unidades económicas. Si comparamos esos datos con el comercio al por mayor de camiones, pues resulta que está mucho mejor en esos términos esta clase de actividad, ya que el 86% son establecimientos que cumplen con todas esas condiciones. Y los informales, esos son unidades económicas que no cumplen con ninguno de las características que ya les mencioné. De ahí estamos hablando del 13.6%. Son unidades económicas generalmente negocios familiares. Ahora bien, el nivel de estudios, perdónenme, el nivel de estudios a nivel de educación media superior, pues casi el 46% están en este estrato del personal que trabaja para esta actividad económica. Y la edad del personal ocupado oscila entre los 31 y los 40 años. De esos son casi el 40%, frente al 30% a nivel nacional en este rango de edad. Es decir, está más cargado en esta clase de actividad hacia ese estrato de personas ocupadas. Luego, el comercio al por mayor de camiones representa 17.949 millones de pesos. Estamos hablando del 0.1% del total nacional, que es una barbaridad. Estamos hablando de 15.6 billones de pesos que se producen en todo el país de valor agregado. Ahora bien, otras características de los negocios que se desprenden de los censos económicos. ¿Cuál es la principal problemática que enfrentan los negocios? Créanme, a nivel nacional, la preocupación más grande de todos los negocios son los altos costos de los insumos. Y era lógico porque acabamos de pasar por la pandemia. Sin embargo, el problema más fuerte para aquellos que se dedican al comercio al por mayor de camiones es la inseguridad. Más de la mitad opina que este es su principal problema, el 53.3%, mientras que a nivel nacional este porcentaje alcanza el 34%. Ahora, los que obtuvieron financiamiento en esta clase de actividad, casi el 27% frente al 10% nacional. Los que usaron equipo de cómputo, usaron internet o que tuvieron ventas por internet es muy superior a los promedios nacionales de todos los establecimientos. Igualmente, pues los activos fijos por unidad económica, en promedio por cada uno de ellos, estamos hablando de que estos negocios están alrededor de 14.6 millones de pesos de instalaciones, de equipo, etcétera, etcétera. Mientras que a nivel nacional el promedio es de 2.5 millones de pesos. Hablamos un promedio muy general, consideren lo que les dije. Estamos hablando de una gran planta automotriz, de una siderúrgica, de una
fábrica de aceites y lubricantes, etcétera, una fábrica de cemento, pero también de muchísimos negocios que son micronegocios, la gran mayoría. Es más, un dato, más del 95% de todos los establecimientos que hay en el país son micronegocios, es decir, tienen hasta 10 personas ocupadas. Son de ese calado la gran mayoría. Muy bien. Entonces, pues con todo esto vemos un panorama muy interesante solo para la clase de actividad de comercio al por mayor de camiones, pero veamos también tenemos el comercio al por menor de automóviles y de camionetas nuevas. Y aquí se preguntarán, bueno, ¿cuál es la diferencia entre unos y otros? ¿Por qué allá se clasifica al por mayor y aquí al por menor? Tiene que ver con el destino de la venta. Quien vende un camión, pues no lo vende para la familia, generalmente lo venden para otras empresas. Mientras que vender un automóvil, esos iban directos al consumidor final, a la familia. En el caso de los camiones, pues los camiones se utilizan para empresas constructoras, empresas de transporte, en su gran mayoría. Muy bien. Dicho esto, acá en esta clase de actividad de comercio al por menor de automóviles y camionetas nuevos, tenemos 3,000 unidades económicas, más de 3,000 unidades, y le dan empleo a 128,000 personas en nuestro país. Estas unidades económicas, al compararlas, igual que lo hicimos en la clase anterior, con el 2018, tenemos una ligera caída en el número de unidades económicas y también del personal ocupado. Sin embargo, el valor agregado censal bruto, pues casi está a la par que el comercio de automóviles. Con menos personal, con menos unidades económicas, se produjo un valor agregado que tiene una tasa del 13.6% de crecimiento promedio anual. Acá la participación de las mujeres, ayer era del poco más del 25%, aquí en esta actividad económica, el 37.6% de todos los trabajadores en general son mujeres. Hay 37.6% de trabajadoras en esta clase de actividad, un número que sigue subiendo. Le pude echar un vistazo a los datos anteriores y empezaba hace 30 años estábamos alrededor del 22% y ahora pues tenemos el 37.6% de participación femenina para 2023. Muy buenos datos para la generación de empleo femenino. Ahora, las unidades económicas también las podemos comparar no solamente en los aspectos que vimos de unidades personal y valor agregado, no, ese crecimiento fue producto del gran crecimiento también que se tuvo al interior de las unidades económicas en sus ingresos, en el total de sus ingresos y de sus gastos. Pero si ustedes se fijan, hay una pequeña remanente entre los ingresos y los gastos. Subieron más los ingresos. Por eso también creció mucho más el valor agregado, como lo vimos en la lámina pasada. Y las remuneraciones, pese a que no subió el número de personas ocupadas, sí subió muchísimo, 15.8% anual, la remuneración que se les paga a el personal ocupado, 15.8% de crecimiento anual, es una barbaridad, ¿eh? Ahora, también acá tenemos una concentración muy importante, estamos hablando del casi el 70% también, que está concentrada en estas 10 entidades federativas. Ya lo podemos imaginar, Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León, Jalisco, Puebla, Guanajuato, Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí. Me llamó mucho la atención aquí que en este grupo no estaba Querétaro, como sí lo estaba en la venta de camiones, por ejemplo, ¿no? Y lo mismo, aquí podemos hacer un comparativo, vean ustedes las cifras, estamos hablando de que esta clase de actividad aporta a la rama donde está
incluida el 85% del personal ocupado y un valor agregado censal del 93.8%. Entonces, está, digamos que muy bien posicionada, porque me voy a saltar un poquito para dar continuidad a esto del valor agregado. Eso significa que en esta clase de actividad, la aportación a la economía nacional en la de camiones fue del 0.1%. En esta estamos hablando del 1% del total nacional. Entonces, si vemos o le echamos una ojeada a la composición de formales e informales, es todavía más importante aquí la formalidad de los negocios. Solamente el 4.8% estarían en esta categoría de informales. Informales en los términos que ya platicamos, entiéndase. Luego, las unidades económicas que capacitaron al personal me pareció muy importante. La otra era arriba del 50%. Aquí estamos hablando de casi el 65%, frente a un promedio nacional de 5.6. Es mucho la diferencia. El nivel de estudios, estos son de educación media superior, el 44, casi el 45%, vaya, que están en esa condición de nivel de estudios, en ese rango. Y en los rangos del personal ocupado, pues resulta que el 37.4 también es la principal, el principal segmento, son entre 31 y 40 años de edad, el personal ocupado que trabaja en estas actividades económicas. Y ahora me brinco algunas características de los negocios. Hablamos de la problemática más frecuente acá, a diferencia de la venta de camiones. Aquí en la venta de automóviles y camionetas, estamos hablando de que la problemática más votada, digamos, fueron los altos impuestos, ¿no? Y eso que no viven en 2025, o ya preveían que para acá iban las cosas. Pero los altos impuestos aquí, la mitad de todas las unidades económicas existentes en nuestro país en esta clase de actividad manifestaron esto como problemática. Es de las pocas actividades económicas que me he encontrado con estos altos porcentajes en esta problemática en particular. A nivel nacional, el 16% me parece muy lógico, pero sí me sorprendió este dato un tanto, ¿no? Los que obtuvieron financiamiento, estamos hablando de que los negocios que se dedican a estas actividades, el 40% recibieron algún tipo de financiamiento. Ya en los datos, ustedes pueden incluso entrar y ver qué tipo de financiamiento, quién les dio el financiamiento, un banco, una caja de ahorro, los accionistas, de dónde obtuvieron ese financiamiento y lo más importante, ¿para qué utilizaron ese financiamiento? Toda esa información y mucha más la van a encontrar ya en la información de los tabulados de los censos económicos, que ahorita les voy a si nos da tiempo para mostrarles cómo hacer una consulta muy fácil sobre lo que les estoy hablando. Luego, tenemos que usaron equipo de cómputo, pues muchísimas, el 86.8%, usaron internet el 84% y tuvieron ventas por internet el 37.1%. Vean ustedes el promedio nacional, 5.6%, casi nada. Y los activos fijos en promedio por unidad económica, aquí estamos hablando de 13.6 millones frente a los 2.5 que es el promedio nacional. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, vamos a pasar con los ejemplos de explotación de la información. Miren, preparé unas láminas solo para mostrarles lo que pueden observar. Hay un instrumento en el INEGI que se llama el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas. El DENUE, le decimos de manera cariñosa acá y de manera resumida. Pero, ¿qué es ese directorio? Bueno, todos los establecimientos
de los que les estoy hablando están georreferenciados en este directorio y está ahí para que se consulte. Entonces, pues invitarlos a consultar porque pueden ver cualquier actividad económica que ustedes deseen. Van a ver todos los establecimientos, a qué se dedican, en qué municipio están. Es decir, pueden hacer una consulta de, a ver, yo quiero saber cuántos negocios como los míos hay y en dónde están ubicados. Estas actividades en particular de la venta de camiones y las de la venta de autos en particular, no sé por qué, pero acostumbran a ubicarse en clústeres de venta de vehículo. Ahí ven una avenida en el caso de Aguascalientes, muy famosa por eso, porque ese tramo de la avenida, pues ahí se concentran muchísimas unidades económicas. Si yo quiero poner uno en cualquier otro negocio, puedo mapear estas unidades económicas para ver dónde están ubicadas. Si me conviene estar en un clúster, voy a buscar una ubicación por donde están todos los demás. No es necesario ir a la calle a verlas. Por supuesto que sí, para buscar la ubicación, pero con esto nos damos una idea de cuántos negocios hay, qué otro tipo de negocios hay en esa zona, cuántas personas ocupan en promedio ese tipo de establecimientos, etcétera, etcétera, ¿no? Conocer cada uno de las unidades económicas, ya sean de mi competencia, que se dediquen a lo mismo que yo, o unidades económicas que sean o que puedan ser mis proveedores. ¿Qué necesito yo si tengo una agencia de venta de automóviles? Pues necesito muchos insumos. ¿Quién vende esos insumos? Algo tan simple. Necesito material de limpieza. Pues entren al INEGI y les va a decir, miren, aquí tienes todos estos establecimientos, se dedican a vender productos de limpieza y eligen el que más les convenga, por ponerles un ejemplo muy simple, pero igual podemos ver las refaccionarias y cualquier actividad económica que se les ocurra. ¿Sí? Este es un ejemplo del comercio por menor de automóviles en la Ciudad de México, solo para decirles, miren, esto lo pueden hacer para cualquier entidad federativa, pueden conocer los datos para cualquier entidad federativa, pero también para cada municipio. Nada más, ojo, ahí tenemos una restricción. Cuando son pocas unidades económicas, no podemos dar información porque estamos sujetos a una ley y esa ley que nos impide dar información de manera individualizada, ¿sí? Nosotros le llamamos confidencialidad de la información. No podemos ofrecer información. Entonces, a medida que vamos bajando el nivel de análisis, pues también a veces nos vamos a encontrar con esa problemática de que si voy a buscar un municipio y me dice, aquí hay 2 unidades económicas, pero no te puedo dar más información. No te puedo decir cuánto gastaron, cuánto tuvieron ingresos, porque eso sería violatorio de la ley. Entonces, ténganlo, por favor, muy, muy en cuenta. Eso también nos ha ayudado como institución, pues, a tener el respaldo de esos 5.4 millones de informantes que están detrás de todo esto. Es decir, este no es solamente el esfuerzo del INEGI. Detrás de ello hay 5.4 millones de empresarios o de encargados del negocio que se sentaron con nosotros a llenar los cuestionarios y son cuestionarios muy amplios, como ya lo platicamos, ¿no? Entonces, para que lo tengan en consideración, esta es información solamente de la Ciudad de México. Podemos sacar el gasto promedio por unidad económica. Un establecimiento promedio al mes gasta 30.2 millones de pesos. Los ingresos promedios son de 37.2 y la relación entre los ingresos y los gastos, la diferencia, digamos, es de 7.0 millones de pesos cada mes, ¿sí? Claro, de ahí hay que pagar remuneraciones, por supuesto. Este es un ejemplo de un cuadro que nosotros podemos obtener entrando a la página de los censos económicos. En la parte de tabulados, ustedes se van a encontrar con un sistema muy ameno, muy fácil de manejar para extraer la información.
Actualmente en ese sistema tenemos cargados ya 5 censos económicos desde el 2003, de tal forma que le podemos dar seguimiento a esa actividad económica o a eso que a mí me interesa sobre las unidades económicas de nuestro país. Podemos ver, por ejemplo, un área geográfica específica, Huixquilucan, en el Estado de México, cómo se ha comportado en esos últimos años. O alguna entidad federativa, puede ser el Estado de México, puede ser Puebla, puede ser Yucatán, el que ustedes decidan. Por supuesto, vamos a definir, a elegir la actividad económica de la que queremos información. Como les comentaba, está la información desde el sector económico hasta la clase de actividad específica. En este caso, aquí podemos hacer una consulta sobre el comercio al por menor de automóviles y camiones nuevos, y vamos a obtener también algunas variables como las unidades económicas, el número de unidades, el valor del total de gastos, el total de ingresos, y entonces le decimos al sistema generar los indicadores, generan el cuadro, y eso es lo que van a obtener, el dato preciso de esa clase de actividad, cuántas unidades económicas hay. En Huixquilucan hay 13, ahí vienen los gastos, los ingresos que tiene el establecimiento y otras 100 actividades, 100 variables que a ustedes les interese, ahí están a su disposición. Lo más importante, pues decirles, toda esta información es gratis, no tienen ustedes que preocuparse por nada más que por entrar a internet a visualizar los datos. Y otra serie de información también que estamos por publicar hoy a las 4 de la tarde precisamente, vamos a publicar información mucho más detallada de lo que actualmente tenemos ahí, que publicamos el 24 de julio de este año los resultados. Entonces ahora ya estamos generando información con un nivel impresionante de detalle. Esto es nada más para que, a manera de ejemplo, disculpen el tamaño, pero quise mostrarles la amplitud de la información que hay en esa sección. Estamos hablando de que vamos y preguntamos una sección especializada. En el caso de las manufacturas, por ejemplo, les decimos, desagrégame la información por producto y además desagrégame la información por materia prima utilizada en ese producto. Aquí en el caso de comercio, este es uno de los tabulados que estamos generando a partir de esos capítulos especializados. Este es un capítulo especializado para las unidades económicas de esta clase de actividad o de estas clases de actividad de comercio, y les preguntamos específicamente para esta clase, ¿cuántos tractocamiones nuevos se vendieron? Tienen el total de ventas en miles de pesos, estamos hablando de 34,000 millones de pesos, ¿sí? Y de eso, ¿cuánto se destinó también al mercado extranjero de las ventas que realizó esta agencia automotriz? ¿Cuántos camiones nuevos de carga, camiones pesados, ligeros, plataformas, carrocerías, cajas de carga cerrada, otros remolques, semirremolques? Todo ese detalle de información está disponible, está para su consulta a partir de hoy a las 4 de la tarde. Esperemos que todo marche bien y podamos contar con la información. Pues hasta aquí, no sé si haya alguna pregunta, algún comentario, sugerencias. Muchas gracias, maestro Benito, por la presentación tan detallada de los resultados para estas dos clases y ramas de actividad vinculadas con lo que es la comercialización de vehículos nuevos en México. Sin duda, seguramente ha generado gran interés. Quisiera pasar la voz a mi compañero Miguel Ángel Camarena, quien es coordinador de comunicación, para que nos ayude a gestionar si es que hay algunas preguntas por parte de la audiencia y para que nos indique cuál sería el formato de hacerlas llegar. Adelante, Mike. Claro que sí, gracias, Cristina. Licenciado Arciniega, muchas gracias. Vamos a iniciar con esta parte del evento.
La dinámica es levantar la mano de preferencia. La manita la encuentran en la parte inferior donde está la barra de herramientas. Es muy clara, es una manita que está levantada, entonces píquenla ahí, por favor, para que puedan aparecer aquí y le vamos a ir dando la palabra. Si es imposible que puedan utilizar esa opción, todavía tenemos también la sección de preguntas y respuestas, donde también pueden escribirlas, de preferencia comentando de qué organización nos acompañan. Y pues bueno, vamos a esperar que alguien levante la mano para interactuar y, En el, y en el Inter, en lo que alguien se anima a preguntar, quisiera nada más hacer el recordatorio a todos los presentes, agradeciendo que se hayan conectado el día de hoy, de que esta sesión está siendo grabada y posteriormente será publicada a través de nuestro YouTube oficial de AMDA para que puedan pues retomarla y profundizar sobre algunos puntos expuestos ya tanto para el sector camiones y sector de vehículos ligeros. Entonces, nada más este pequeño recordatorio y a la par, pues bueno, a los participantes de este seminario, quienes están conectados al momento, pedirles su apoyo para que nos ayuden a llenar una encuesta de satisfacción que está siendo colocada en nuestro chat. Nos ayudaría mucho para poder tener su retroalimentación acerca de este evento y pues poder seguir generando este tipo de espacios de intercambio con información tan relevante para nuestro sector. Entonces, dicho esto, no sé si alguien tenga alguna inquietud, duda, que por favor lo pueda plantear, ya sea a través del chat o pueda levantar la mano. Damos un minutito. Adelante, adelante, Benito. Cristi, nada más déjame, por favor, comentarles. Miren, si nos queda un poquito de tiempo, sí me gustaría entrar a la página de internet para mostrarles cómo se obtiene la información, ¿eh? Entonces, esa parte me la quise reservar. Primero, quisiera que todo estuviera claro, que no haya dudas o algún comentario, la solventamos y luego damos paso a la generación de datos, por favor. Excelente. Pues adelante, Benito. No vemos ahorita que haya alguna mano levantada o en el chat, ¿verdad, Mike? Creo que hay una. Justamente fue la publicación de la liga que nos pedimos nos apoyen. Entonces, adelante con la revisión Ok. el portal. Entonces, miren, voy a compartir nuevamente la pantalla para llevarlos a la página del INEGI. Compartir. Esperamos unos segunditos en lo que se carga. Todavía no se carga, ¿verdad? Ya se ve correctamente. Perfecto. Entonces, mire, lo primero que tenemos que hacer es entrar a la página del INEGI. Ahorita, como es el programa estadístico de moda en el INEGI, lo presumimos aquí con esta cintilla, pueden entrar directamente aquí, pero pues ya vendrá un conteo de población o algún otro programa estadístico más reciente y los vamos sustituyendo. Para entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es entrar a programas de información y en la parte de información económica vamos a tener en primer lugar a los censos. Ahí vienen enseguida los censos económicos. Aquí están ya la publicación de los censos económicos 2024 y pueden también ingresar a otros eventos censales con información también muy relevante. Entramos y lo primero que vamos a tener es información general, luego la documentación y yo los quiero llevar directamente a la carnita, a los tabulados. ¿Qué tengo que hacer para tener datos de los censos económicos? Entramos al primer link que aparece ahí, que es el SAIC, del que ya les hablaba hace un momento para generar un cuadro. Aquí, como ya veíamos en el ejemplo, tenemos 5 censos. Vamos a hacer un pequeño ejercicio solamente de los datos del 2023. Nos va a pedir entonces, ya que seleccionemos el año, vamos a seleccionar el área geográfica de nuestro interés.
de manera, por default viene el total nacional, pero nosotros podemos ir a ver información. ¿Qué les parece si vemos el estado de Morelos, una entidad relativamente pequeña, tanto en población como en territorio, para hacer una búsqueda de información sobre Morelos? Ojo, lo podemos hacer para cada uno de los municipios. Hay entidades como Puebla, Veracruz y sobre todo Oaxaca que tienen muchísimos municipios. Para ese caso, por ejemplo, Oaxaca, si yo lo abro, pues tengo muchísimos municipios. Estamos hablando, cuando digo muchísimos, estoy hablando de 700 y cosas por el estilo, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer para seleccionarlos todos? Miren, le damos un clic aquí en la palomita y automáticamente se seleccionan todos. No tengo que estar seleccionando uno por uno. Pero bueno, aquí no es, para nuestro ejemplo, no va a ser necesario. Vamos a consultar información del estado de Morelos. Podemos hacerlo para los municipios, insisto. Ahorita, para efectos del ejemplo, lo hago solo para Morelos. Ya que elegí el área geográfica del que quiero información, ahora voy a seleccionar la actividad económica. También viene un total, pero yo quiero información muy específica sobre comercio. Entonces voy a buscar el comercio al por menor y al comercio al por mayor. Artículos para el cuidado de la salud, productos textiles, tiendas de autoservicio, comercio al por menor de artículos para el cuidado de la salud, papelería, domésticos, artículos de ferretería, vehículos de motor, refacciones, combustibles, etcétera. Esto me interesa, ¿ok? Entonces, ¿qué tengo aquí? Cuando hablo yo, el subsector me va a desagregar las ramas de actividad. Hablemos de comercio al por menor de automóviles y camiones, que es una rama de actividad, la que vimos ahorita. Pero yo todavía quiero una desagregación mayor. ¿Ok? Selecciono la rama y selecciono también las clases de actividad de mi interés. ¿Sí? Quiero de esta rama, ok, quiero comercio al por menor de automóviles y camiones nuevos. De automóviles y camiones usados. Puedo ver aquí también partes, refacciones nuevas para automóviles nuevos, partes y refacciones usadas para automóviles, camiones y camionetas, etcétera. Ok. La información que ustedes seleccionen, aquí nos la va a proporcionar el sistema. Pueden seleccionar las de su interés, todas las que quieran, pero obviamente van a ser tabulados muchos muy grandes y difíciles de manejar. Ya que nosotros elegimos eso, entonces nos vamos a elegir qué variables requiero, ¿no? En la primera ventana que tenemos acá, por default viene el número de unidades económicas, pero podemos preguntar cuántas personas ocupadas trabajan ahí. De esas personas, ¿cuántas son dependientes de la razón social? Es decir, no outsourcing y no los que trabajan por su cuenta a través de honorarios, sino el personal dependiente de la razón social, los que están en la nómina, vaya, ¿no? Y de esos, ¿cuántas personas son remuneradas? Es decir, ¿a cuántos se les paga un sueldo salario? Hay muchos que donde trabajan los dueños de los negocios o los familiares y te dicen, no, yo no quiero ningún sueldo y salario, aquí estoy por hobby, adelante. Esas personas también se consideran, pero aquí podemos seleccionar las que sí son remuneradas y luego vienen los propietarios, lo que les decía que es personal no remunerado, etcétera. Y otro tipo de personal, no me detengo mucho, también viene cuánto se les pagó a esas personas, el total de remuneraciones durante el año, el total de los gastos del establecimiento, el total de los ingresos, la producción, el consumo intermedio y el valor agregado que les platicaba hace ratito. Todo esto, los activos fijos, están por aquí, inversión total. ¿Y qué más podemos sacar? Con eso es suficiente.
¿sí? Y le decimos al sistema, una última, quieren conocer por tamaño del negocio, también lo pueden conocer aquí, cuántos son de tamaño micro, pequeños, medianos o grandes, ¿sí? Y le dicen consultar y ya está su información. Hoy es muchísima información y en este formato me va a costar trabajo, no se preocupen. Aquí en la primera pestaña le dan un clic y les va a aparecer, ¿lo quieres en formato Excel o en un formato CSV? Le dan un clic en el formato, en este caso yo lo quiero en Excel y voy a tener aquí la información que acabo de consultar específicamente para el estado de Morelos. Vienen por estratos según el tamaño de los negocios y las ramas o las clases de actividad que yo consulté. Y aquí están los datos. ¿Cuántas unidades económicas hay en el estado de Morelos? 100. ¿Cómo se distribuyen esas 100? Por tamaño, aquí está. Y todas las variables que yo le solicité, aquí están. Esos son todos los valores, ¿sí? Las unidades económicas, las personas que trabajan y cada una de las características, las remuneraciones que les platicaba, ¿no? Toda esta información, por supuesto, es de muchísimo interés para ustedes. Voy a darle un poquito de formato para que lo podamos visualizar mejor. Este es el cuadro que nosotros acabamos de solicitar al sistema y ahí ustedes pueden tener acceso a los datos, ¿no? ¿Alguna duda? Es muy fácil realmente, no tiene mayor complicación que ir siguiendo las instrucciones y hacer el cuadro de su interés. ¿Por qué? Porque si los mando a que vean los tabulados, es muchísima información y a lo mejor para alguien que no es experto en esto se les va a dificultar. Por eso la recomendación es entrar al primer sistema que está ahí en la generación de cuadros. Ahí lo van a poder ver cuando ustedes entren a los censos económicos. Esta es la estructura que tiene la página. Información general, luego documentación. Ahí tienen, por ejemplo, todos los cuestionarios para ver cómo se pregunta, qué fue lo que se preguntó y después pues, los resultados a esos tabulados. También estamos todavía en la construcción de las herramientas adicionales. Ya les adelantaban por la mañana, me parece que David hablaba, por ejemplo, del simulador, o cuando me presentaron, el simulador de negocios. Bueno, pues, ¿de qué estamos hablando? Pues de que tenemos en nuestras manos la información de todos los negocios. Si yo quiero poner un negocio, quiero ponerme a vender coches nuevos, voy a poner una agencia. Ok, ¿con cuánto capital estoy dispuesto a gastar? ¿Cuánto pienso que voy a obtener de ingresos? ¿Cuánto le voy a pagar a mis empleados? ¿Cuántos empleados voy a tener? Con esa información básica que yo le dé al sistema, el sistema me compara mi proyecto de negocio con lo que ya existe en el mercado, con todos los demás establecimientos que hay en esa actividad económica. Y después me generan unos indicadores donde me va a decir, oye, fíjate que en esta clase de actividad se les paga al año a una persona tanto. Si tú estás pensando en pagar solo eso, bueno, vas a tener una gran competencia porque nadie va a querer trabajar contigo. O sabes que les estás pagando de más, ¿no? Ahí se paga tanto en promedio. Todos estos indicadores pues, son visibles a través de los datos como los que les acabo de demostrar. ¿Hasta aquí alguna duda? Adelante, soy todo oídos. Muchas gracias por este detalle de información. Nosotros desde la asociación somos asiduos usuarios de estos tabulados del SAIC, entonces son una fuente de información muy valiosa para generar insumos de referencia informativos para nuestros afiliados. Entonces,
Ha sido muy interesante que pudieras compartir con nosotros el detalle, ¿no? De cómo acceder a la información, y también tomamos nota de este simulador que has referido para conocerlo mucho más a fondo. Tenemos aquí en el chat un agradecimiento, perfecta información de INEGI siempre, muchas gracias. Y asimismo me han hecho esa referencia a través de nuestros chats internos, que agradeciendo la participación de INEGI. Entonces me parece que no hay algún comentario adicional. Benito, te agradecemos mucho la presentación y nos enfilamos ya al cierre de este seminario web AMDA INEGI, y para ello le pediría a nuestro presidente ejecutivo si pudiera compartirnos unas palabras finales y la clausura de este seminario web, no sin antes agradecer a todos los que se sumaron a este seminario web, que ha sido muy nutrido. Déjenme compartirles que hemos tenido más de 90 participantes conectados durante esta poco más de hora y cuarto que han impartido esta información tan relevante. Así es que muchas gracias a todos por participar. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, Cristina. Sobre todo, muchas gracias al maestro David Maravilla Flores, el coordinador de Relaciones Institucionales, director general adjunto de Relaciones Institucionales del INEGI, y a nuestro magnífico ponente del día de hoy, Benito Arciniega. La información que hoy nos presentan, más allá del dato concreto y un primer acercamiento a nuestro sector, esta última parte de la presentación, el mecanismo de búsqueda para que cada uno de nosotros podamos adentrarnos a explotar la riqueza de información que tiene el INEGI, y por ende la fortaleza del propio instituto para lo que requerimos en el día a día, en la planeación, en el seguimiento. Creo que ha sido muy benéfico para todos. Yo quiero invitar a quienes hoy se conectaron a lo que ya mencionó Cristina. Primero, que puedan revisar la información, la presentación que amablemente nos dejarán, y divulgar una vez que tengamos colocado el video de este seminario y la propia presentación entre sus compañeros, sus conocidos del sector, porque lo que queremos es que esto deje cada vez una mayor cantidad de colaboradores del sector distributivo conociendo la riqueza de información y lo que podemos hacer con ella. Y por otro lado, a que nos adentremos a la inspección, a la explotación de los datos en el sitio web del INEGI. Nosotros, por nuestra parte, ya lo comentaba también Cristina, hacemos un uso pues prácticamente diario con todo el equipo de las bases de datos del INEGI. Estamos muy agradecidos por lo que ha representado la colaboración del sector automotor con el INEGI para contar con los registros administrativos de la industria automotriz, tanto en la vertiente de vehículos ligeros como de vehículos pesados. Por el INEGI no paran, no queda espacio disponible de atención. Desafortunadamente hay algunas empresas que no están aportando información, y eso pues distorsiona el gran trabajo que se está haciendo colaborativo de la industria automotriz y del INEGI. No me resta más que reiterarles nuestro reconocimiento, darles las gracias a todos que hoy se conectaron, y pedirle tanto a Benito Arciniega y al maestro David Maravilla que continuemos en contacto. Los vamos a seguir molestando, distrayendo para futuras colaboraciones, y que sean el conducto para darle también nuestro reconocimiento a la doctora Graciela Márquez. Hasta pronto y muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego.